Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Tenemos a Tania Pino y nos va a hablar sobre novedades en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Al hilo un poco también de que han comenzado hace unas cuantas semanas, ¿no? La unidad de insuficiencia cardíaca, que ya nos la presentó el año pasado en sesión como una iniciativa del Servicio de Cardiología. Os dejo con ella entonces. Pues, hola, buenos días a todos. Como os ha dicho la doctora Piedra, yo soy Tania Pino, soy adjunta del Servicio de Cardiología de este hospital desde el año 2017. Vale. Y el objetivo de esta sesión era pues, repasar un poquito cuáles son las novedades en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, una enfermedad que en los últimos años está sufriendo una gran revolución en cuanto a su manejo. Lo primero, quería introducir unos pequeños datos en cuanto a la importancia del problema, y es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es muy prevalente. Afecta al 2% de toda la población adulta e incluso su prevalencia puede llegar al 10% en mayores de 70 años. Aunque se dice realmente que su impacto real no se conoce muy bien debido a que no hay muchos estudios poblacionales. Este año, a principios de este año, se publicó este registro en la Revista Española de Cardiología, que recoge datos desde el año 2015 hasta 2019. Incluye a todos los pacientes mayores de 18 años que acudieron a un servicio de urgencias por insuficiencia cardíaca. Y lo que se ve es que en este periodo de tiempo realmente la prevalencia pues, no se ha modificado mucho, ¿no? Y está en torno al 2%. Lo que sí que se ha modificado en este periodo de tiempo es el porcentaje de pacientes que hospitalizan por insuficiencia cardíaca, que como veis pues ha pasado de un 31,5% en 2015 a un 23% en 2019, y también pues la estancia media o el número de días que estos pacientes tienen que permanecer ingresados. Y esto es algo que tiene bastante importancia porque, como todos sabemos, pues, los ingresos por hospitalización por insuficiencia cardíaca, tienen un impacto negativo tanto en el pronóstico como en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también tiene un impacto directo pues, en el bolsillo de los sistemas sanitarios. Como os dije antes, la importancia real del problema pues, no se conoce bien, y es por una parte por la falta de estudios poblacionales, pero por otra también porque no existe un consenso en la literatura, o no existía a la hora de a qué llamábamos insuficiencia cardíaca. Aquí en este cuadro sí, se recogen los ensayos clínicos, los últimos ensayos clínicos realizados en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y a qué llamaban ellos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y como veis ahí, pues el punto de corte en cuanto a la fracción de eyección o los valores de NT/BNP pues son variables. En este cuadro es un poco lo mismo, pero en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Veis que los criterios de inclusión son distintos. Por ese motivo, las principales sociedades científicas de cardiología a principios de 2021 decidieron pues, publicar este position paper en el que intentan pues, dar una definición de insuficiencia cardíaca que pueda ser considerada a partir de ahora como universal. Pues la definición que ellos proponen es la de un síndrome clínico caracterizado por unos síntomas que pueden ser más o menos típicos y acompañados o no de unos signos que pueden ser pues, más o menos específicos y que son causados por una alteración cardíaca que puede ser estructural o funcional, identificada mediante un ecocardiograma y definido por una fracción de eyección del 50% o menos, un crecimiento anormal de cavidades como por ejemplo la dilatación de aurícula izquierda, un valor de la relación EE' mayor de 15, que es un parámetro ecocardiográfico que, poniendo en relación la velocidad de llenado del ventrículo izquierdo con la velocidad del desplazamiento tisular del anillo mitral, pues nos permite estimar cuáles son las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, la presencia de hipertrofia ventricular o de disfunción valvular, y que además esto, que son unos hallazgos clínicos o que pueden ser sujetos a interpretación, algunos de ellos, debería de ser corroborado por algún parámetro objetivo de los siguientes: o bien una elevación de los péptidos natriuréticos con unos puntos de corte que son distintos en función de que el paciente esté hospitalizado o sea un paciente ambulatorio, o bien la evidencia de
de congestión, ya sea sistémica o pulmonar, mediante técnicas de imagen, bien mediante cateterismo, ecografía tisular o, bueno, o lo que sea. Esto creo que es importante pues porque en principio a partir de ahora pues aquellos ensayos clínicos que quieran incluir a pacientes con insuficiencia cardíaca o que se quiera explorar la presencia de insuficiencia cardíaca entre los participantes de un estudio, pues deberían ajustarse todos pues a esta definición. La primera gran novedad en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca pues viene de la mano de la publicación de las guías en agosto de 2021. Incluye, pues yo creo que varias novedades, pero dos de ellas por lo menos que me gustaría comentar aquí. La primera de ellas es que establece una nueva clasificación para los pacientes con insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Eliminan lo que sería la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida y lo deja en tres grandes grupos: fracción de eyección preservada, fracción de eyección reducida o ligeramente reducida. Y simplifica el manejo equiparando cómo se trata, digamos, los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida o ligeramente reducida. Vale. Proponen este algoritmo terapéutico que, aunque así a primera vista pues parece que puede ser un poquito complejo o engorroso, en realidad lo que han hecho ha sido simplificarnos a todos un poco el trabajo. Hemos pasado de un algoritmo que es vertical y secuencial a un algoritmo totalmente transversal en el que se proponen 4 grupos farmacológicos que tienen un impacto directo en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que esos 4 grupos farmacológicos deberían de ser iniciados lo más precozmente posible, aunque sea a dosis bajas, y posteriormente ya hacer la titulación a las dosis objetivo. La primera gran pregunta es si estaba justificado que la base del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca se viera modificado, pasando de los 3 grupos farmacológicos que había hasta ese momento a 4 grupos farmacológicos, y parece que, pues que la respuesta al consenso es que sí, ¿no? Ya desde la presentación de los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular de este grupo farmacológico, de los ISGLT2, pues se vieron grandes beneficios a nivel cardiovascular y sobre todo en cuanto a la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, con NNTs pues realmente bajos. Esto hizo que las distintas empresas farmacéuticas se pusieran a investigar cuál sería el impacto de esos fármacos en pacientes que no fueran diabéticos. En noviembre de 2019 se publicó el primer ensayo clínico, que es el LAPA-HEART Failure. En este se incluyen 4.744 pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda severa e insuficiencia cardíaca NIJA 2 en adelante. Se aleatorizaron a recibir el tratamiento médico óptimo más un placebo o más dapagliflozina de 10 miligramos en una dosis única diaria. Y lo que se vio es una reducción del riesgo relativo del endpoint primario de un 25%. Un endpoint primario que incluía un combinado de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. En octubre de 2020, casi un año después, se publicó el estudio de la empagliflozina, el Emperor Reduce, que mostró unos resultados pues muy similares. Se incluyeron 3.730 pacientes que tenían disfunción ventricular izquierda significativa con una fracción de eyección del 40% menos y tenían insuficiencia cardíaca NIJA 2 o más, y se aleatorizaron a recibir empagliflozina 10 miligramos al día versus un placebo asociado a su tratamiento médico óptimo. Y lo que se vio igualmente es una reducción del riesgo relativo del 25% en el endpoint primario, que también era el mismo combinado de mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. No me quería detener en este grupo farmacológico porque yo creo que ya está muy integrado en toda nuestra práctica clínica diaria y yo creo que ya todos lo utilizamos bastante, y sí que me había gustado pues presentaros algunos fármacos que tendremos próximamente seguramente y que actúan sobre otras vías distintas. El primero que os quería comentar es el Vericiguat. Como veis, es un fármaco que actúa sobre una vía distinta del resto de fármacos moduladores de la enfermedad. Es un estimulador de una vía que está dañada en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y lo que hace es estimula por un lado a la guanilato ciclasa de forma independiente y por otro lado aumenta su sensibilidad estabilizando las uniones al óxido nítrico. Esto lo que hace es aumentar el GMP cíclico circulante, que tiene efectos a nivel cardíacos, vasculares y renales, mejorando la función miocárdica, reduciendo el remodelado ventricular,
produciendo una vasodilatación arterial y por lo tanto disminuyendo la poscarga miocárdica y disminuyendo la fibrosis y la inflamación a nivel tisular. El principal estudio que lo respalda es el Victoria, es un ensayo clínico pues publicado en mayo en el New England, y en este ensayo clínico lo que hicieron fue incluir a un total de 5.050 pacientes que tenían disfunción izquierda significativa, definida en este caso como una fracción de eyección por debajo del 45%, que estaban sintomáticos en hija 2 en adelante, que tenían unos NT-proBNPs elevados, pero tampoco tanto, ¿vale? Con un NT-proBNP por encima de 1000 en pacientes en ritmo sinusal o 1600 en fibrilación auricular, que estaban recibiendo tratamiento médico óptimo y que, bueno, que tenían un filtrado de 15 o más, y que habían tenido en los últimos 6 meses una hospitalización por insuficiencia cardíaca o que habían precisado en los 3 meses previos tratamiento diurético endovenoso. Se aleatorizaron a recibir un placebo o una dosis creciente de Vericiguat en una dosis única diaria de 2,5, 5 miligramos o 10 miligramos al día. Y el endpoint primario era un combinado también de tiempo hasta la primera hospitalización o muerte cardiovascular. Entonces, bueno, pues los resultados que se obtuvieron fueron estos. Hubo una significación estadística en cuanto a la reducción del riesgo del endpoint primario, aunque en un parámetro quizás un poquito más discreto de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Con una reducción del riesgo relativo de un 10%. Como veis aquí en la tabla, bueno, se ve un poco regular porque es chiquituca, pero lo que se ve es que el número de eventos en pacientes que estaban recibiendo Vericiguat en cuanto, por ejemplo, al endpoint primario, que era el combinado de muerte cardiovascular, pues fue de 897 los pacientes que recibían Vericiguat versus 972 en los pacientes que recibían el placebo. O, bueno, en la hospitalización, que bueno, se veían cosas similares, y eso alcanzó la significación estadística. Que estos resultados fueran discretos, aunque significativos, lo justifican en el laboratorio que nos comercializará el Vericiguat, con que realmente la población incluida era una población pues, de muchísimo más riesgo, ¿vale? Y de hecho, si sobre todo de esta diapositiva lo que os quería resaltar es que la tasa de eventos en el grupo que recibía placebo, que es la línea de abajo, es claramente muy superior a los incluidos en otros ensayos clínicos que se habían publicado últimamente. Y esto, pues bueno, un poquito lo mismo. Entonces, al ser una población de mucho más riesgo, pues en realidad la potencia para encontrar diferencias significativas pues es más baja. Se necesita un número de pacientes pues todavía mayor. Por eso, y porque realmente la tasa de efectos secundarios pues no fue alta, aunque sí que se vio una tendencia a tener más episodios de hipotensión y síncope por el mecanismo de acción del fármaco, eso hizo que realmente las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología ya incluyeran una recomendación para utilizar este fármaco, aunque sea una recomendación 2B, para aquellos pacientes que hayan sufrido un empeoramiento de su insuficiencia cardíaca con el objetivo de disminuir el riesgo de mortalidad o de hospitalización, de mortalidad cardiovascular u hospitalización. Y de hecho, las guías canadienses que fueron publicadas pues, poco después de las guías europeas y que suelen ser siempre un poquito más valientes a la hora de incluir nuevas recomendaciones farmacológicas, pues también lo incluyen pues ahí, ¿no? Como por lo menos un fármaco para tenerlo en cuenta. Este es un fármaco que se comercializará en España seguramente pues pronto, está pendiente creo que de precio reembolso únicamente. ¿Y qué pacientes? Uy, perdón por la diapositiva. Pero vamos, lo que dicen es que ¿en qué pacientes lo podríamos tener en cuenta? Pues en pacientes en los que a lo mejor no podemos implementar el uso de otros fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Como pacientes que ya tienen una frecuencia cardíaca pues baja, que no puedes aumentar los beta bloqueantes, son pacientes que tienen hiperpotasemia y entonces no podemos aumentar el ARNI o el antialdosterónico, o una insuficiencia renal por debajo de 30 o una tensión arterial y que tengan una tensión arterial que lo permita, porque sabemos que puede producir hipotensión. El siguiente fármaco que os quería comentar es un estimulador directo de la miosina cardíaca. Entonces, bueno, como a modo de recuerdo, pues que la miosina es la proteína más frecuente en el músculo esquelético, que es parte de la estructura fundamental de la sarcómera y está pues, directamente implicado en la contractilidad del miocardio.
Y el fármaco que os voy a explicar ahora, o no, que os voy a comentar ahora, lo que es un estimulador directo de la miosina cardíaca y lo estimula de forma selectiva, no actúa a otros niveles. El fármaco es el Omecamtiv mecarbil, perdón, y el ensayo clínico que lo respalda es el Galactic Heart Failure, que se publicó el 14 de enero de 2021 también en el New England. Entonces, bueno, pues este ensayo clínico lo que hizo fue incluir a 8.000 pacientes que eran, pues, eso, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en este caso con 35% o menos, que estaban sintomáticos en clase 2, entre 2 y 4, que habían tenido un episodio de hospitalización por insuficiencia cardíaca o habían tenido que ir a urgencias para manejo de su insuficiencia cardíaca. Se aleatorizaron a recibir un placebo o el Omecamtiv. Entonces, aquí pues, lo que se vio también es que hubo una disminución significativa del endpoint primario, que era el tiempo hasta, en este caso era el evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Sí que se vio que hubo una reducción pues, que era estadísticamente significativa, pero igual que en el caso o sea, era discreta, ¿no? Con una disminución simplemente del 8%. Los pacientes incluidos en este caso eran pacientes que sí que es verdad que tenían mucha disfunción ventricular, con una fracción de eyección media en torno al 25%, con NTs proBNPs pues más elevados, por encima de 2.000, y bueno, pues que estaban en clase funcional también avanzada, como posibilidad también para que la potencia de los fármacos para detectar las diferencias pues no haya sido tan alta. Y bueno, y ahora un poquito os quería hablar de qué tenemos en el horizonte. Y en el horizonte pues lo que hay es algunos dispositivos que pueden ayudarnos en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El primero que os quería contar es el Barostim. Este es un dispositivo que se coloca en el quirófano de cardiovascular. Es un estimulador que se coloca en el globus carotidio y lo que hace es estimular de forma directa los varoreceptores para que eso envíe una señal continua al sistema nervioso central, que a través del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático activa las vías que van a tener un impacto en el corazón, en la función vascular y en la función renal. Entonces lo que produce es una disminución de la frecuencia cardíaca, del remodelado ventricular, aumenta la vasodilatación y aumenta la diuresis. Un mecanismo un poco similar al que quizás tiene el Verifiguat, pero un poco más, parece que más intenso. El estudio que lo respalda, o el estudio de seguridad cardiovascular, es que es el VIAT, se llama. Está publicado en el año 2020 y el diseño es un poquito engorroso porque la FDA lo que quería era conseguir unos resultados rápidos para poder aprobarlo, y de hecho, bueno, pues así lo hicieron, pero incluyeron pacientes que estaban en clase funcional avanzada, que tenían mucha disfunción ventricular y bueno, pues que realmente que estaban muy limitados en su día a día. Y era fundamental que se hubiera excluido pues la indicación de marcapasos tricameral. Entonces, yo creo que aquí, bueno, pues lo vemos. Entonces, la cohorte A es la que utilizaron para conseguir la aprobación, y luego realmente la que han utilizado para los resultados es el combinado de las cohortes B y C, que fueron recogidas de forma secuencial. Entonces, en total lo que se analizan son 264 pacientes que recibieron esta terapia. Y lo que buscaban era un combinado de seguridad, que lo que eran eventos neurológicos o cardiovasculares mayores, el comportamiento del NT-proBNP en el test de 6 minutos y de un test de calidad de vida en Minnesota. Y lo que se vio es esto, que realmente en la cohorte D, que es la suma del BABE y el AC, o sea, de todos los pacientes que fueron incluidos en el ensayo, pues tuvieron una mejora en cuanto a los parámetros en el test de 6 minutos, en una reducción del NT-proBNP y de la sensación subjetiva de calidad de vida. Esto, bueno, pues está aprobado en Estados Unidos, se utiliza pues de una manera pues como sea, y aquí todavía no, en principio no hay casos.
El siguiente dispositivo es el modulador de la contractilidad cardíaca, que ya sí que hay más casos en Europa y de hecho está disponible también en nuestro país. Es un dispositivo tipo un marcapasos que se coloca por vía endovascular a través de la vena subclavia principalmente derecha. Se colocan 2 electrodos a nivel del septo interventricular en cavidades derechas, aunque la posición exacta viene marcada en el laboratorio de electrofisiología en función de las señales de potenciales y de los resultados que se obtienen mediante estimulación en distintos puntos. Lo que hace es estimular al corazón durante 1 hora varias veces al día, y eso lo que hace es como simular el efecto que tendría el ejercicio físico de forma regular. Como peculiaridad, pues es un dispositivo que tiene que ser cargado 1 vez a la semana y se hace con un dispositivo wireless mediante, como veis, hay una especie de pegatina que se coloca sobre la ropa en la zona donde está colocado la batería del dispositivo. Entonces, bueno, pues el principal estudio que permitió su uso, digamos, es este, que se publicó ya en el año 2018, y si lo he traído es porque recientemente se han publicado el registro a nivel europeo, que se ve que la seguridad y la eficacia se mantiene. Entonces esto, bueno, pues lo que incluyó fueron 160 pacientes que estaban en insuficiencia cardíaca avanzada con disfunción ventricular que podía ser entre el 25% o el 45% y un QRS pues estrechito. Y lo que se vio principalmente es esto, ¿no? Que en la gráfica de la derecha, como veis, es que hubo una disminución en el endpoint, que era un combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca entre ambos grupos. Vale. Por último, en cuanto a los dispositivos, y precisamente también porque se ha publicado el registro europeo también de los pacientes que están utilizando el CardioMEMS, este dispositivo que se aloja en la arteria, bueno, y este es el ensayo clínico pivotal, digamos, es un dispositivo, un sensor que se aloja en la arteria pulmonar izquierda, y lo que hace es monitorizar de forma continua la presión pulmonar media. Eso pues se transmite a un dispositivo y eso te da una serie de algoritmos para el manejo terapéutico, o sea que cada valor distinto de una presión pulmonar media tiene un impacto en el tratamiento de los pacientes. Las dos cosas principales del estudio es, por un lado, que demostró pues, que haciendo una monitorización de un parámetro objetivo, como era la presión pulmonar media, y que eso tuviera un impacto en el tratamiento, tenía beneficios clínicos para el paciente, que eso pues, no se había visto, como por ejemplo, monitorizando al paciente con valores de NT-proBNP, y que realmente pues, sí que se conseguía una disminución de la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca e incluso de mortalidad. Vale. Por último, simplemente pues, contaros que hay otra serie de dispositivos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, como por ejemplo bueno, pues los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, pero que, bueno, pues que son dispositivos que cuyos candidatos deben de ser seleccionados de una manera muy cuidadosa y que su uso pues, tampoco está totalmente extendido, ¿no? Que se utiliza solamente en algunos hospitales y pues, para casos, como digo, muy concretos, pero que también tienen resultados que, pues, que cada vez van siendo mejores. Bueno, es un dispositivo que se coloca en el apes del ventrículo izquierdo, es una bomba de levitación magnética, una bomba centrífuga, y que va conectada a una batería externa mediante un cable. Entonces, la principal tasa de complicaciones tenían que ver con trombosis del sistema y también de infecciones del orificio de salida del cable que iba a la batería. Entonces, bueno, pues con protocolos de terapia anticipada y con mejoras en los biofilms y en los materiales de los aparatos, pues ha hecho que esa tasa de complicaciones sea cada vez mejor y que por lo tanto pues, su eficacia y su uso sea mayor. Si os dais cuenta, todo lo que hemos hablado hasta ahora pues, es para el manejo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y qué es lo que decían las guías en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Pues realmente esto. O sea, y en las guías, las únicas dos recomendaciones que te dan para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada con un nivel de evidencia suficiente es, por un lado, que busques las comorbilidades que tenga el paciente y las trates, y por otro lado, que si tiene congestión le trates con diuréticos. Entonces, bueno, pues
Y es que, de hecho, o sea, los estudios que había hasta ese momento, pues como veis, tenían unos resultados, unos resultados muy discretos y encima con poca potencia estadística, con poca validez estadística. Y eso es lo primero que hizo que nada más publicarse las guías del tratamiento y manejo de la insuficiencia cardíaca, pues a la semana ya se consideraran unas guías obsoletas. Y es que, bueno, pues casi una semana después, o no llegaba una semana después, se publicaron los resultados del Emperor Preserve, un ensayo clínico pues, aleatorizado que incluyó a pues, casi 6.000 pacientes que tenían una fracción de eyección por encima del 40% y que la mayoría de ellos tenían una fracción de eyección incluso por encima del 50%, con una edad media de 72 años, que incluía un porcentaje de mujeres mucho más alto que otros ensayos clínicos que había habido, que los pacientes podían o no ser diabéticos y fueron aleatorizados pues, a recibir empagliflozina o placebo. Y entonces, pues, por primera vez lo que se vio fue pues, una disminución muy significativa del endpoint primario, que era el combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y eso sobre todo a expensas de la disminución del riesgo por hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿no? Con tasas de reducción de casi un 30%, y con NNTs pues muy, muy bajos. Entonces, actualmente el panorama del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada pues tiene un primer ensayo clínico que demuestra pues, una eficacia en este grupo de pacientes. Otra de las cosas que nos preocupaba es realmente pues, estos grupos farmacológicos los iniciamos en pacientes que están en una fase vulnerable, que ingresan por insuficiencia cardíaca, y no sabíamos o no teníamos hasta este momento datos de seguridad en el paciente hospitalizado, ni de seguridad ni de eficacia. Entonces, solamente los que se habían derivado del solo esto, ¿no? Que incluía solamente a pacientes diabéticos. Entonces, este mes pasado, hace un par de semanas o así, se publicaron los resultados del estudio LEMPULSE, que es un ensayo clínico que lo que incluyó fue pacientes que hospitalizaban por insuficiencia cardíaca en la fase de hospitalización, o sea, cuando se iniciaba el fármaco en los primeros días del ingreso. Entonces, como veis ahí, en la ventana de inicio del fármaco estaba entre las primeras 24 horas del ingreso y los primeros 5 días, y se le utilizaron a recibir empagliflozina, la dosis habitual en insuficiencia cardíaca, 10 miligramos al día, versus placebo. Y se hizo un seguimiento pues, que relativamente era corto. Los criterios de inclusión que se utilizaron fueron estos: resaltar sobre todo a qué hablaban, o sea, a qué se referían ellos cuando hablaban de insuficiencia cardíaca ya en fase de estabilización. Y pues como veis ahí, eran pacientes que tenían una presión sistólica de 100 o más y que no habían tenido síntomas por hipotensión en las 6 horas previas, que no hayan necesitado aumentar la dosis de diuréticos endovenosos en las 6 horas previas, aunque podían estar con diuréticos endovenosos, que no estuvieran recibiendo vasodilatadores arteriales, ni tampoco en las 6 horas previas, y que en las últimas 24 horas tampoco hubieran necesitado el uso de fármacos inotrópicos. Entonces, bueno, pues las características de los pacientes eran estas. Como veis, pues los valores de NT-proBNP son muchos más altos que en los otros estudios, porque son pacientes que están descompensados en ese momento y están en torno a 3.300. El uso de otros fármacos moduladores de la enfermedad pues es bastante alto, vamos, lo normal, e incluye pacientes que tenían fracción de eyección preservada, o sea, reducida, pero también preservada. Entonces, bueno, pues el análisis estadístico de este ensayo clínico es un poco distinto del resto. No utilizaban el riesgo relativo, sino lo que utilizan es un parámetro, una cosa que es el win ratio, que lo que hace es comparar pacientes comparados pacientes que tienen características similares, y lo que hacen es una tasa de momentos en los que la EMPA hubiera ganado al placebo. Entonces, es además un análisis secuencial. Primero analizan la muerte, luego el número de episodios por insuficiencia cardíaca, luego el tiempo o sea, si en el primer paciente no hay un evento de muerte, entonces pasan al siguiente. Si hay un episodio de insuficiencia cardíaca, pues se quedan ahí, y si no, pasan al tiempo hasta la insuficiencia cardíaca, y también la calidad de vida. Entonces lo que van viendo es en cuántos de esos momentos pues gana la EMPA. Y lo que se vio es esto, ¿vale? Lo que se vio es
que de forma global había un beneficio a favor de la empagliflozina, y en los distintos, digamos, pasos o escalones del análisis estadístico se vio que también, salvo en el tiempo hasta la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que bueno, pues eso quizás tiene que ver más con la potencia estadística, porque realmente todo es consistente, ¿no? O sea, realmente hay una disminución de la mortalidad por todas las causas de los episodios de insuficiencia cardíaca, e incluso hay una mejora en la calidad de vida. Y bueno, pues para terminar, yo simplemente quería pues dar unos cuantos mensajes para llevarnos a casa. Lo primero es que, teniendo en cuenta toda la evidencia que hay para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, y sobre todo el de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues parece que ese tratamiento debería ser uniforme, ¿no? Basado en la aplicación de las guías, que se deberían incluir los 4 grupos farmacológicos que modifican el pronóstico de la enfermedad, y que eso debería hacerse lo antes posible, sin perder de vista las novedades pues, que nos vienen, como pues, el Vericiguat o el Omecantib, y satisfechos porque realmente los registros parece que dicen que no estamos haciendo tan mal las cosas, disminuyendo la tasa de hospitalizaciones y el tiempo de estancia media de los pacientes que ingresan, pero teniendo en cuenta que bueno, lo estamos haciendo bien, pero quizás no tanto, y estos son los últimos datos que tenemos, pero a fecha de 2019 la adherencia a las guías y al el porcentaje de pacientes pues, que estaban recibiendo los 4 grupos farmacológicos, o bueno, en ese caso los 3 grupos farmacológicos que se consideraban la base del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, eran mejorables. Y ya está.